15 pruebas bíblicas de que San Pedro fue el primer papa. San Pedro fue el primer papa y sus sucesores, los posteriores obispos de Roma, tuvieron y tienen la misma función. Sin embargo, es muy común que nuestros hermanos separados cuestionen este punto. El autor y apologista católico Dave Armstrong recolectó en un artículo para National Catholic Register pruebas bíblicas donde se indica que San Pedro fue el primer papa. Aquí te las compartimos. Obtenemos este artículo de la página web churchpop.com. Jesús le cambia el nombre a Simón. A lo largo de la Biblia, Dios le cambia de nombre a muchas personas con el fin de darles alguna función importante. Por ejemplo, le cambió el nombre Abraham por Abraham en Génesis 17 del 3 al 6, a Sarai por Sara en Génesis 17:15 y a Jacob por Israel en Génesis 32 del 28 al 29. Simón no sería la excepción cuando Cristo le cambió el nombre por Pedro, Juan 1:42. 2. Jesús edifica su iglesia sobre San Pedro. Jesús le dijo a Simón: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Los protestantes argumentan que si bien es cierto que Pedro significa piedra, en los escritos originales en griego se lee tú eres Petro y sobre esta Petra, indicando que Jesús estaba hablando de dos piedras distintas. Ante esto hay que recordar que Jesús hablaba arameo, así que lo que originalmente salió de sus labios fue tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia, la misma piedra. 3. Jesús le da las llaves a San Pedro, Mateo 16:19. Jesús le da las llaves a Pedro usando una fórmula muy similar a la que David usó para darle las llaves a su mayordomo, Isaías 22:22. Para los primeros cristianos esto era algo muy grande, porque sabían que el cargo de mayordomo implicaba tener un poder enorme, Génesis 39:4. Un dato importante: todos los apóstoles recibieron el poder de atar y desatar, pero solo Pedro recibió las llaves. 4. San Pedro siempre es el primero en la lista de los apóstoles. En el Nuevo Testamento se cita varias veces las listas de todos los apóstoles. Revisa rápidamente los siguientes pasajes: Mateo 10, del 2 al 4, Marcos 3, del 16 al 19, Lucas 6, del 13 al 16, Hechos 1:13. ¿Te diste cuenta? Pedro siempre aparece primero en la lista y Judas al final. ¿Coincidencia? 5. Todos los apóstoles están en problemas, pero Jesús rezó por Pedro. Lucas 22, del 31 al 32. El demonio quería atacar a todos los apóstoles, y Jesús pudo haber dicho que rezaba por todos, pero prefirió ser específico y hacer un énfasis en la misión de San Pedro, confirmar en la fe a sus hermanos. 6. San Pedro toma iniciativas como cabeza de la iglesia. Luego de la muerte de Judas, Pedro decide que hay que completar la lista de los 12 apóstoles, Hechos 1, del 15 al 26. Es el primero en predicar en Pentecostés, Hechos 2, del 14 al 36. Hace la primera curación luego de la resurrección, Hechos 3, del 6 al 9. Recibe la revelación de que los gentiles sean aceptados como cristianos, Hechos 10, del 9 al 48. Habla ante el Sanedrín, Hechos 4, del 8 al 12. 7. La pesca milagrosa. Cristo elige su barca para enseñar a la gente. Acto seguido ocurre la pesca milagrosa. Es quizá una metáfora de la misión de San Pedro como pescador de hombres. Mateo 4, del 18 al 19. 8. Un ángel lo nombra como líder. María Magdalena, María la de Santiago y Salomé se dirigían a embalsamar a Cristo. Al llegar vieron con sorpresa que la piedra del sepulcro había sido movida a pesar de ser grande. Allí encontraron un ángel quien les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, vete al lugar donde le pusieron.
Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Marcos 16, 7. 9. Primero en la tumba. San Pedro fue el primer apóstol en entrar en la tumba de Jesús, Juan 26, después que María Magdalena les contase que vio a Cristo resucitado, a pesar de que el apóstol Juan llegó primero. No entró hasta que Pedro llegase, Juan 20 del 4 al 6. 10. Jesús lo considera como pastor principal. San Pedro es nombrado por Jesús como jefe pastor después de él, Juan 21 del 15 al 17, y esto a pesar de que hay otros con una misión similar, pero aún así tienen roles subordinados. Hechos 20-28 y Primera de Pedro 5 del 1 al 2. 11. La gente lo consideraba como el líder de los cristianos. La gente en general consideraba a San Pedro como líder o un apóstol especial, a tal punto que ponían enfermos en las calles para que siquiera la sombra del apóstol se posase sobre ellos para sanarlos. Hechos 5:15. 12. Es el primer misionero y el primero que visitó las iglesias. Muchos podrían pensar que este título lo tiene San Pablo, pero en verdad este apóstol comenzó sus viajes después que San Pedro, mientras que los viajes del primer papa los podemos leer en Hechos 9 del 32 al 38 y 43. Los viajes de San Pablo recién comienzan en Hechos 13 del 2 al 3. 13. Es el que preside el primer concilio cristiano en la historia. Para resolver el problema sobre los gentiles de si deberían circuncidarse para entrar a la iglesia, pues la tradición judía así lo mandaba, y Cristo fue judío, se celebró un concilio en Jerusalén con discípulos y apóstoles. En esta se dio como solución no obligar a las personas a circuncidarse. Este concilio fue dirigido por San Pedro, Hechos 10 del 9 al 48. 14. Aparición por resurrección. Según data el apóstol San Pablo, fue a Pedro a quien el Señor se le presentó primero entre los apóstoles, 1 Corintios 15 del 4 al 8, y esto también es indicado por los discípulos que viajaban a Emaús cuando se encontraron con el mismo Jesús, Lucas 24 del 33 al 34. 15. Su nombre es el más mencionado de los cristianos. Esto quizá no indica que fue un papa, pero sí indica la importancia de este personaje en la historia de la Iglesia. Fueron 162 veces que el nombre de Pedro o Simón Pedro aparecieron en las Escrituras. 23 veces fue nombrado solo Simón y 6 veces como Kefas. El apóstol Juan es el segundo apóstol más nombrado, fueron 48 en total. Increíble, y todo esto está en la Biblia. Imagínate si además recurriéramos a la tradición de la Iglesia.